Estos son los errores más comunes que nos encontramos al imprimir una pieza que hemos diseñado en Blender, especialmente cuando somos principiantes. Y es que en ocasiones mandamos una pieza a laminar al Cura o cualquier otro laminador y nos encontramos con que hay errores en la malla o que se lamina bien pero hay paredes que son muy delgadas y que son imposibles de imprimir. Esto puede ser bastante confuso al principio, pero cuando aplicamos una serie de reglas muy sencillas nos quitamos todos estos problemas de golpe. Así que vamos a ver cuáles son los errores más comunes y cómo solucionarlos. Para esta explicación he puesto este ejemplo que son 4 cubos con los que nos podemos encontrar algún problema, ¿vale? Cuando diseñamos un cubo así puede funcionar como un cajón perfectamente, entonces nada, diseñamos nuestro cubo, le damos un grosor apropiado para poder imprimir y cuando lo mandamos al laminador nos encontramos con que no funciona. Por ejemplo, vamos a seleccionar este cubo y un error muy común es no aplicar el modificador. Este sería el primer error posible, no haber aplicado el modificador antes de enviar nuestro objeto. Pero en Blender no es obligatorio que apliquemos el modificador en esta parte del proceso, podemos aplicarlo automáticamente cuando vamos a exportarlo. Entonces, si le damos a File, Export y STL, en la ventana de exportar, en la parte de la derecha, justo aquí donde estamos viendo ahora mismo, tenemos una serie de opciones que podemos marcar. En este caso a mí me interesa marcar solamente el objeto seleccionado, así que incluyo Selection Only. Y luego en geometría, en Geometry, podemos aplicar automáticamente todos los modificadores que no hayamos aplicado en nuestro proyecto. De este modo podemos aplicar el modificador a la hora de exportar, así que vamos a exportar este ejemplo. Vale, ya en nuestro laminador elegimos nuestro objeto y si hemos aplicado correctamente nuestro modificador podemos laminar y en vista previa vemos que efectivamente podemos imprimir el cubo sin ningún error y sin ningún problema porque lo hemos hecho bien. En el caso de que no hubiéramos aplicado ese modificador, por ejemplo, le doy otra vez a exportar STL sin aplicar el modificador dentro del proyecto y sin aplicar el modificador en esta casilla, cuando exporto mi modelo y me vuelvo a venir a mi laminador, ¿vale? Le doy a segmentar y ahora ¿qué ocurre? Pues que lo que ocurre es que Cura me interpreta esto como un cubo cerrado, pero no tiene nada que ver con mi modelo. Aquí le está poniendo 4 paredes de capa, está rellenando mi modelo y esto no es lo que yo estoy exportando, porque lo que estoy exportando es un cajón. Lo que ocurre es que como no tenemos la malla cerrada, el propio laminador interpreta que es un cubo. Entonces, para solucionar este problema es simplemente aplicar el modificador ya sea aquí o a la hora de exportar, export STL y marcar la casilla de aplicar modificadores, ¿vale? En geometría marcamos siempre aplicar modificadores. Exportamos nuestro cubo y ya cuando volvamos a cargar, segmentamos y nuestro cubo tiene exactamente el grosor que le hemos dado y ya interpreta correctamente cuál es este modelo. Este es el primer caso. El segundo caso tiene que ver con las medidas y la escala de los objetos con los que estamos trabajando en Blender. Recordamos que nuestra impresora tiene unas piezas mecánicas y que tenemos que adaptarnos a ellas. Si la boquilla de tu impresora mide 0.4 milímetros, el laminador no va a poder mandar la orden de imprimir algo más pequeño que esos 0.4 milímetros. Podrías configurar a lo mejor el Cura para que hiciese una expansión y que lo consiguiera imprimir, pero a veces lo que nos ocurre es que nuestras paredes son muy delgadas y el laminador es incapaz de interpretar lo que queremos imprimir. En ese caso nos segmenta correctamente la pieza, pero luego cuando lo imprimimos en nuestra impresora o bien hay capas que faltan, o bien hay paredes que faltan, o bien hay cosas que directamente no se imprimen. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con una figurita que hayamos escalado más pequeña y que el pelo, por ejemplo, tenga un diámetro tan pequeño que nuestra boquilla sea incapaz de interpretar y de esa forma el pelo no se imprimiría correctamente. Así que vamos a ver cómo solucionar o cómo podríamos arreglar este problema. Para este ejemplo he hecho el mismo modelo que antes, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tengo algo muy parecido a esto, tengo exactamente lo mismo, solo que si nos fijamos en el grosor que le he dado a la caja, el grosor es inferior al 0,4 milímetros de la boquilla que tiene mi impresora. Entonces yo esto lo podría exportar y cuando le doy a segmentar en el laminador, aparentemente el programa lo ha interpretado muy bien, ha interpretado exactamente el mismo modelo que yo le he enviado y nos lo deja segmentar, nos genera el G-code, luego vamos a la impresora, le damos a imprimir y lo que probablemente va a imprimir nada más sea esta base. Va a imprimir solamente la base y las paredes no las va a conseguir imprimir porque tienen un grosor inferior al ancho de mi boquilla. Para yo poder imprimir esta pared tan delgada que solamente tiene un layer, para poder imprimirlo correctamente tengo que asegurarme que el modelo tiene esas dimensiones y este modelo no cumple con esos requisitos, entonces seguro que si lo envío a imprimir
imprimir a la impresora va a fallar y no me lo va a imprimir bien, pero aparentemente en el laminador está todo bien. Entonces, siempre tenemos que revisar que las paredes de nuestro modelo midan lo que tienen que medir. En este caso miden 0.39 milímetros, que es casi 0,4, pero siempre nos tenemos que asegurar que va a ser mínimo el ancho de una pasada de nuestra impresora, aunque lo recomendable sería que fueran por lo menos 2 o más. Entonces, como yo sé que mi boquilla es de 0,4, el modificador de Solidify lo pondré en 0.4 si quiero solamente una línea, o lo pondré en 0,8 si lo que quiero son 2. Como vemos, el grosor de nuestro cubo ha engordado bastante, y si ahora lo exportamos, aplicando los modificadores, el laminador ya va a poder interpretar correctamente cuál es el grosor que le estoy diciendo que tiene mi modelo, y lo va a poder imprimir la impresora sin ningún problema, porque ya sé que esta pared es más gruesa que el ancho de mi boquilla. Vemos que ya el laminador es capaz de poder segmentar bien correctamente y de poder aplicar un número de recuento de líneas de pared suficiente como para poderse imprimir y que la pieza sea robusta. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Si estamos exportando un objeto muy pequeño, esto por ejemplo mide 2 por 2 centímetros, y ese objeto tiene las paredes muy delgadas, nuestra impresora no va a poder imprimir a pesar de que nuestro laminador sí que consiga laminar el objeto. Recordad siempre manejar bien los modificadores. Para este tercer ejemplo, es un ejemplo que a veces Cura puede interpretar, a veces no lo interpreta bien, pero si os fijáis en este cubo que he metido, aparece una línea roja en la parte superior. Esas líneas rojas las suele poner Cura cuando el modelo necesita soportes. Esto lo que significa es que esta cara la está interpretando como si viniera del suelo, como si estuviese en una orientación distinta, ¿vale? Entonces esto sí nos lo va a permitir segmentar exactamente igual que antes y vamos a poder laminarlo, pero luego a la hora de imprimirlo a lo mejor nos da problemas, o nos genera soportes, o nos genera un relleno que no es el que nosotros queremos. Esto es debido a que la orientación de las caras de nuestro modelo están mal puestas. Vale, si venimos a Blender, tenemos que venir a esta parte superior donde están las dos bolitas del viewport y activar Face Orientation. Le damos a Face Orientation y si nos fijamos aparecen dos tipos de colores, está el rojo y está el azul. El rojo nos indica que las caras están dadas la vuelta. El azul es el color exterior y el rojo es el color interior. ¿Esto qué significa? Pues que este cubo que tengo aquí preparado tiene esta pared, que es justo la que el laminador interpreta como que está dada la vuelta. Efectivamente tenemos las caras dadas la vuelta. Si volvemos al laminador, vemos que cuando dropeamos nuestro cubo encontramos esta línea roja, y esta línea roja, aunque a priori no nos va a dar problemas para segmentar y para enviar a la impresora, cuando vayamos a imprimir sí que va a tener problemas, va a tener errores, y es posible que esta pared entera no nos la imprima, ni siquiera consigamos imprimirla. Entonces, cuando nos aparece este tipo de errores, lo que tenemos que hacer es venir a Blender, activar Face Orientation, os recuerdo, en estas dos pelotitas, activamos o desactivamos Face Orientation, y en modo edición seleccionamos las caras que estén dadas la vuelta, y con ellas seleccionadas tendríamos que venir a la parte superior, Mesh, Normals, Flip. Otra cosa que podríamos hacer es seleccionar todo el objeto, venir a Mesh, Normals, Recalculate Outside, y automáticamente, si el modelo es sencillo, Blender te lo hace automáticamente, pero si no podéis hacerlo una por una dándole a Flip. Y este error es súper común, no solamente en modelos que hacemos nosotros, sino en modelos que descargamos de internet y que a la hora de laminar pone Cura un error de Mesh Tools, no sé qué, activa el rayos X para ver cuál es el problema del modelo y nos volvemos locos. Cuando nos salta ese error en Cura es porque generalmente la orientación de las caras está mal hecha. Y aquí tengo un cuarto ejemplo, que es el de un cubo completamente con todas las caras mal, todas las caras están invertidas. Vamos a ver qué ocurre si lo mandamos al laminador. Con nuestro modelo con las caras volteadas en el laminador, podemos ver que el color rojo está presente en prácticamente todo el modelo. Cura nos lo detecta y nos lo lamina bien, pero luego a la hora de imprimir seguramente no impriman absolutamente nada. No te va a imprimir nada, o solamente te va a imprimir la primera capa, porque está interpretando que la orientación de las caras es distinta a la que realmente debería ser por lógica. Entonces, este color rojo lo que nos indica es que las caras están volteadas, y como vemos en Face Orientation, pues nuestro cubo está completamente dado la vuelta. Entonces, mi consejo siempre antes de que vayamos a exportar es fijarnos antes de nada en la orientación de las caras, que la orientación de las caras sea correcta. Si nos encontramos con que nuestro modelo está en rojo o tiene algunas caras rojas, recordamos que hay que venir con el objeto seleccionado, en modo edición seleccionamos nuestro objeto, y en Mesh Normals podemos o voltear todo el modelo si es que está completamente todo al revés, o seleccionar cara por cara y darle a Flip Normals, y ya cuando tengamos todo nuestro modelo de color azul ya lo podemos exportar. Ese sería el primer paso que hay que hacer. Otro paso que tendríamos que hacer sería comprobar que en nuestro ítem, en nuestro objeto,
la escala esté siempre en 1:1:1, porque si la escala no es correcta, luego vamos a tener unas dimensiones distintas en el Cura que en lo que tenemos nosotros configurado en Blender. Entonces siempre la escala que sea apropiada. Aquí podemos ver las dimensiones y aquí podemos ver que la escala siempre sea 1:1:1. Y aplicar los modificadores, ya sea en el apartado de modificadores o bien en la ventana de exportar. Siempre recordar que la selección solo, si tenemos más de un objeto y solo queremos exportar un objeto, que solamente sea la selección, y luego aplicamos todos los modificadores en el apartado de geometría. Y así ya directamente se exporta desde Blender sin necesidad de aplicarlo en nuestro proyecto .blend. Y otro quinto error que suele ocurrir muy a menudo también, especialmente con modelos que hemos descargado de internet o que hemos hecho nosotros mismos, es el que nos ocurre si intentamos imprimir a Susan, que es el mono de Blender. Y es esto que ocurre, ¿vale? El error que nos salta siempre, errores de modelo, las áreas resaltadas indican que faltan superficies o son inusuales. Eso que ocurre, lo que le ocurre a Susan, que además nos remarca aquí los ojos, es precisamente que nuestra Susan no es un objeto completamente cerrado, y esto ocurre muy habitualmente con modelos descargados de internet y con modelos que hacemos nosotros mismos. Porque si venimos a Blender y comprobamos que efectivamente Susan tiene la orientación de las caras correcta, porque aparentemente está completamente azul, si venimos a Cura, en Cura nos está señalando los ojos. Vamos a ver más de cerca qué es lo que le pasa a Susan en los ojos dentro de Blender. Si hacemos zoom a Susan y miramos a través de los ojos, vemos que por ahí dentro asoma el color rojo. Y ese color rojo es porque este ojo, si por ejemplo yo selecciono con la tecla L el loop y yo muevo este ojo, Susan, sorpresa, no es una malla completamente cerrada. Susan está abierta. Vemos que el rojo por dentro asoma. Lo que pasa es que el ojo es esta media esfera que está ahí colocada por encima y nos da la sensación de que Susan está completamente cerrada, pero no lo está. Y para eso tenemos el add-on de 3D Print que podemos activar desde Edit Preference Add-ons en Blender, que viene preinstalado, y si le damos a 3D Print a nuestro add-on y seleccionamos a Susan, le podemos dar a Check All y nos dice que tiene Non-Manifold Edge 42. Eso significa que los ejes no están conectados entre ellos, que si nosotros le metemos agua con una jeringuilla a Susan, Susan está perdiendo agua por algún sitio, y eso es lo que le ocurre luego al laminador cuando intenta imprimir algo que no está completamente cerrado, que no sabe por dónde tiene que ir la boquilla y en definitiva no sabe dónde tiene que poner relleno, dónde no puede poner relleno, y nos lo imprime mal, y luego ahí es donde salen la mayoría de errores de impresión de un modelo que no está optimizado para impresión 3D. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Una opción fácil que podemos hacer con nuestro add-on es darle a la sección de Cleanup, y en Cleanup le podemos decir Make Manifold. Al darle a este botón, si os fijáis, Susan ha cambiado de aspecto y ya no se nos sale el agua por ningún lado. Si le volvemos a dar a Check All, ya no tenemos Non-Manifold Edges. Lo que sí que tenemos son caras que hacen intersecciones, que eso también puede entrar en conflicto a la hora de imprimir, pero no de la misma manera. Si os fijáis aquí aparece una cara que está sobresaliendo un poco por el párpado. Eso nos podría dar problemas también. Entonces, a la hora de modelar, lo que tenemos que tener en cuenta es que toda nuestra malla sea completamente estanca, y aunque podamos hacer Make Manifold con Susan, si yo le deshago el Make Manifold, os fijáis que la malla ha cambiado. Ahora mismo no tiene el manifold hecho. Si le doy a Make Manifold, ¿veis? Susan cambia de aspecto. Eso es porque la malla no está pensada para hacerla en impresión 3D. Nosotros tendríamos que haber modelado a Susan directamente pensando en que la queremos imprimir. Pero una malla que no es manifold es probablemente el problema más común que encontramos cuando descargamos un archivo de internet o cuando exportamos nuestros modelos de Blender. Así que a grandes rasgos estos son los 4 o 5 problemas que te puedes encontrar a la hora de exportar desde Blender. Sé que cuando estás aprendiendo este tipo de cosas, este tipo de errores son bastante frecuentes y bastante habituales. A todos nos pasa, a mí también me pasa. Yo hasta que tengo el archivo definitivo para imprimir, tengo que exportarlo 4, 5 o 6 veces porque o se me ha olvidado aplicar la escala o he seleccionado un objeto de más. Tengo que revisar la orientación de las caras porque hay alguna que no me está funcionando. Son problemas bastante frecuentes, bastante usuales, que a medida que vamos trabajando más y más y más y más, los incorporamos dentro de nuestra rutina. Dentro de nuestra rutina, pues nos sale automático, nos sale solo y ya no tenemos ese tipo de problemas. O cuando nos sale algún problema de ese estilo, lo sabemos detectar y lo podemos corregir sin ningún problema. Este vídeo ha salido gracias a la pregunta de uno de vosotros que me dejó un comentario en otro vídeo. O sea, que si tenéis dudas, si tenéis preguntas, dejádmela en los comentarios porque yo, como veis, os respondo y os intento ayudar. Y además,
además os voy a dejar un canal de Telegram donde vamos a poder hablar entre todos y si alguna vez nos surge algún problema, pues se comparte en el grupo y si hay alguien que está dispuesto a ayudar o que nos podemos ayudar entre todos, pues de esta forma podemos agilizar nuestro flujo de trabajo y aprender entre todos lo que estamos haciendo. Va a ser un canal, va a ser un chat en el que voy a estar yo, en el que vais a estar todos los que queráis entrar y que si alguna vez trabajando con Blender os sale algún problema o necesitáis alguna solución que no dais con ella, pues preguntáis por allí y yo mismo o cualquiera de los que estemos podremos responder para ayudar a solucionar ese problema y así pues poco a poco ir avanzando todos y cada vez hacer mejores modelos todos juntos. Recordad que si queréis apoyar el canal le podéis dejar un like, podéis suscribiros, podéis ver otro vídeo para que cuenten más tiempos de reproducción o incluso si me queréis ayudar a mí a que siga creando este tipo de cosas podéis comprar alguno de mis modelos en la página de Cults. No es obligatorio, pero a mí me ayuda mucho. Y eso es todo, espero que alguno de esos errores sean los que te ha ocurrido a ti y que seas capaz de corregirlo. Nos vemos en el próximo, yo soy Seikoner y me despido. Hasta luego.